Bienvenidos a Doble Densidad número 94, mi nombre es Luis Eric Reynoso, vamos a hablar de tecnología. Les recuerdo, nuestra página es dobledensidad.com, ahí encuentran todos los capítulos, todos los links a mis redes sociales, Luis Eric en Twitter y a las redes sociales de el podcast. También estamos en todos los directorios y aplicaciones de podcast. Todos los links los encuentran en dobledensidad.com. Y bueno, vamos a comenzar con la primera noticia. Nos enteramos que Netflix está lanzando una nueva función, al menos ahorita para los teléfonos Android. Si ustedes instalan la aplicación de Netflix, es probable que les salga una nueva función que consiste en un modo de solo audio, es decir, que podrían reproducir series y películas como si fuera un podcast o como si fuera música, sin la necesidad de tener la pantalla encendida, y que incluso podría tener audio descriptivo de qué es lo que está sucediendo en la pantalla. Entonces, pues como tal, es una aplicación muy parecida a escuchar un podcast, y creo que Netflix lo está haciendo, según diversos analistas, pues para competir con Spotify y los podcasts. Quieren que las personas que están dedicando tiempo a escuchar podcast, sobre todo cuando se trasladan de un lugar a otro, pues prefieran mejor adelantar el capítulo de una serie, ¿no? Y tal vez en algún momento empecemos a ver producciones de Netflix que se adapten más a este nuevo formato de solo audio y que no dependan tanto de lo visual. Podría ser algo interesante, ¿no? Digamos que sería el equivalente a las radionovelas o a los podcasts modernos que son de una narrativa de ficción. Entonces creo que por allí más bien le estaría apuntando. Yo creo que, por ejemplo, los documentales sería una de las cosas que podrían verse muy beneficiadas en este tipo de modalidad, ¿no? Incluso iVoox, por ejemplo, este sitio web que es muy popular para el podcasting, ahí pueden encontrar algunos documentales pues de solo audio, ¿no? Y hay gente que va, encuentra algún tema interesante y ya está escuchando un documental sin la necesidad de estar viendo el video. Entonces sí creo que definitivamente es una apuesta de Netflix para competir con Spotify, y pues lo único que queda aquí es retomar un poquito también lo que también algunos analistas están diciendo con respecto a lo que viene en el 2021 para el podcasting, y es el riesgo de que el podcasting se mantenga como un ecosistema abierto, es decir, que todas las aplicaciones funcionen con la mayoría de podcasts, todos los hostings, todos los shows que estén disponibles donde cada usuario quiere escucharlos. Todo eso se pone en riesgo para el próximo año con este tipo de acciones que están tomando las grandes compañías. Por ejemplo, el firmar exclusividades para los podcasts, no permitir que un hosting distribuya a todos los clientes de podcast, sino que sea solamente para ciertos clientes o para un cliente en particular. Entonces ya de repente, si tienes podcast que tú sigues, empiezan poco a poco a decirte, híjole, ¿sabes qué? Ya a partir de la próxima temporada o del próximo episodio solamente nos vas a poder escuchar en cierta aplicación. Ese tipo de cosas van a seguir sucediendo y es un gran riesgo para el podcasting como una industria, y mi recomendación es que apoyen a los podcasts que están respetando este estándar abierto, este ecosistema abierto, que fue como originalmente se idearon los podcasts, con esa perspectiva muy parecida a lo que es la web, ¿no? Uno entra a la web desde cualquier dispositivo, desde cualquier navegador. Hay ciertas libertades en cuanto a cómo uno puede consumir la web. Pues así igualmente se ideó el podcast, pero ahora con el cochino dinero que ha estado entrando en esta industria, pues se empiezan a ver este tipo de movimientos. Ahora, regresando un poco a lo de Netflix, si de por sí a lo mejor para ciertos puristas del cine o de la televisión pues no les guste mucho la idea, porque incluso hay quienes se quejan de que de repente hubo una tendencia o existe una tendencia en cuanto a las producciones de cine y televisión de que los personajes hablan y hablan y hablan y hablan, y en realidad no avanza la historia, no hay acción, no hay desarrollo de personajes, no hay nada, sino que simplemente es
todo el mundo hablando y no pasa nada más, ¿no? Y de repente existe cierta frustración entre los espectadores cuando un show de televisión o una película se convierte en eso. Entonces, a lo mejor habrá quienes no les guste mucho esta idea, pero pues me parece interesante porque sí, hay algunos formatos documentales, puede ser también, por ejemplo, estos especiales de comedia, etcétera, pues esos bien los puedes solamente escuchar y no hace falta verlos, ¿no? Entonces creo que sí es una función útil, pero que las producciones eventualmente se van a adaptar y unas funcionarán mejor que otras con esta modalidad de únicamente audio. Y bueno, hablando de otros temas, DJI, esta empresa que es famosa por sus drones y por sus cámaras de acción, es baneada en Estados Unidos, entra al bloqueo comercial en lo que se le conoce la Entity List, esta misma lista en la que estuvo o en la que está Huawei y que por representar un peligro para la seguridad nacional, pues les prohíbe a las empresas de Estados Unidos el hacer negocios con DJI. Entonces vamos a ver qué consecuencias va a traer para la compañía, pero es una ruptura de las relaciones comerciales. De entrada, lo que ya no se va a poder es vender los drones y las cámaras en Estados Unidos. Pues no sé qué vaya a pasar con todos los productos que ya están en las tiendas, ¿no? Las cadenas de distribución, quién sabe qué vaya a pasar con todo eso. Tampoco sabemos si se van a caer los precios o qué va a suceder, pero bueno, tal vez voltear un poquito a ver lo que sucedió con Huawei nos pueda dar idea de qué es lo que puede llegar a pasar. Este bloqueo comercial o veto comercial es efectivo a partir de hoy, viernes 18 de diciembre, y empezó a las 10:15 de la mañana. Entonces es lo mismo, ¿no? No se puede hacer negocios con DJI, no se pueden vender sus productos y no se le puede suministrar tecnología americana a la compañía. Entonces, tal cual a Huawei le pasó, lo mismo a DJI. Y todo esto también ocurre pues a unos cuantos días de que Donald Trump deje la presidencia de Estados Unidos. Entonces, quién sabe si este tipo de políticas se van a mantener, habrá algún cambio o qué va a suceder, pero desde luego es una situación complicada para DJI, que pues ya no tiene la ventana ni la posibilidad de utilizar tecnología americana, ¿no? Ya no tiene la ventana de ventas que implica Estados Unidos. Y bueno, un lanzamiento de videojuegos que fue muy esperado este fin de año es el de Cyberpunk 2077, pero ha tenido muchos problemas, sobre todo problemas de rendimiento en las consolas de generación pasada, es decir, las versiones base de PlayStation 4 y Xbox One, donde el juego pues no corre bien y tiene muchos errores. Entonces, toda la gente se ha estado quejando de que tendrían que haber pospuesto el lanzamiento del juego para que no tuviera este tipo de errores. Y entre todas las cosas que han sucedido es que PlayStation quitó el juego de Cyberpunk 2077 de la PlayStation Store y ya no se puede comprar. Entonces solamente los que ya tengan el juego son los que lo pueden jugar en PlayStation 4, PlayStation 4 Pro y PlayStation 5. O a menos que tengan ustedes el disco o consigan por ahí alguna versión física del juego, pero en versión digital ya no la pueden comprar hasta nuevo aviso. Y todo esto se debe a los problemas que ha habido porque hay personas que quieren el reembolso y Sony parece que no está del todo de acuerdo. Entonces por ahí ya también CD Projekt Red, que es la compañía que desarrolla y distribuye el juego, pues está haciendo todo el esfuerzo para ellos mismos reembolsar estas compras que se hayan dado en Sony, sobre todo, ¿no? En Xbox parece que las devoluciones se pueden hacer normalmente, incluso extendieron el tiempo para hacer esa devolución, por lo cual no debería de haber problema, pero pues es una de las situaciones que están sucediendo. Le está yendo muy mal a CD Projekt Red en este lanzamiento, porque también se reportó una caída en sus acciones en la bolsa. Y pues habrá que ver cuánto tiempo les toma el lanzar los parches que corrijan todos los temas de rendimiento y de errores que el juego tiene. Actualmente parece que solamente la versión de PC es la que se puede jugar razonablemente bien. Y en consolas de nueva generación, pues lo que ocurre es que por ser más potentes,
se ejecuta de mejor manera el juego porque están corriendo la versión de generación pasada, ¿no? Entonces todavía le falta mucho camino por delante a Cyberpunk 2077 y pues ni modo, ¿no? Ahora sí que los desarrolladores del juego pues van a tener que estar trabajando todavía más tiempo completo y horas extras para sacar ese parche lo más pronto posible y poder mitigar las consecuencias que tuvo un lanzamiento incompleto y lleno de errores como el de Cyberpunk 2077. Y bueno, una cosa que me pareció curiosa es el costo de Cyberpunk 2077 en PC. Interesante porque lo vi, por ejemplo, en la Epic Game Store y cuesta $1,400, pero si te metes a GOG.com, Good Old Games, que es la tienda de CD Projekt, ahí está en el equivalente a unos $800. Entonces es mucho dinero de diferencia lo que CD Projekt te cobra por su juego, porque pues ahí las ganancias son totalmente para ellos, no tienen que darle o compartirle nada a ninguna otra compañía en esas versiones que venden en su propia página. Entonces pues solamente tienen que asumir los costos de la tienda, del ancho de banda, etcétera, ¿no? De los costos operativos de montar su propia tienda y distribución del juego de manera digital. Pero sí me parece algo muy muy interesante que sea prácticamente el doble de lo que te cuesta en cualquier otra tienda, de lo que te cuesta si lo compras directamente al desarrollador, lo cual me hace pensar que pues es efectivamente lo que todos los juegos de precio completo, lo que los desarrolladores se quedan, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, el desarrollador y el distribuidor, pues es la misma compañía. Pero, pues también habría que agregarle en otros juegos que distribuye una compañía distinta a la que desarrolla, pues también esa tajada. Entonces, pues de esos $60 que cuestan los juegos, pues prácticamente $20 son para la cadena de distribución y no necesariamente llegan a los desarrolladores. Pero bueno, ese ya sería tema para otro programa, el cómo se dividen las ganancias cuando se trata de la distribución de videojuegos. Las llamadas de WhatsApp estarían a punto de llegar a la versión web, es decir, ahora ya se puede para algunos usuarios hacer llamadas de voz y video desde la página web .whatsapp.com. Será cuestión de tiempo para que esta función llegue a todos los usuarios y está en fase beta. Entonces, si ustedes de repente ven allí que la función está activada para ustedes, pues échenle un vistazo porque parece que pues es cuestión de tiempo para que esta característica se despliegue a todos los usuarios, y creo que es algo que sí era necesario, ¿no? Sobre todo cuando la gente trabaja en una oficina todo el día, pues está ahí dándole duro al WhatsApp web, pero en el momento en que había una videollamada o una llamada, ahí ya les rompían la concentración o la productividad de estar trabajando en su escritorio con su computadora, con su mouse, su teclado completo, etcétera, y tenían que regresar y tomar el teléfono en la mano. Creo que es una muy buena opción, tomando en cuenta que WhatsApp se ha quedado atrás con respecto a otras opciones de mensajería, sobre todo que son multidispositivo, ¿no? Eso es lo que más le hace falta a WhatsApp, pero bueno, ahí sigue, y esta característica creo que viene en un punto interesante también, ¿no? Hay que pensar mal, pero cuando de repente ocurrió todo esto de la demanda del gobierno de Estados Unidos a Facebook para que se divida o se deshaga de WhatsApp y de Instagram, pues de repente ya todo el mundo se pone a trabajar en WhatsApp, o sea, ya sienten pasos en la azotea o no sé qué es lo que esté pasando, pero sí, WhatsApp nunca se ha caracterizado por innovar en cuanto a funciones, sino más bien en irse pues no quedando obsoleto con respecto a otras soluciones, ¿no? Van poquito a poco ahí copiando, incorporando características de manera que no se note tanto la diferencia entre una aplicación y otra. Lo hacen más bien siempre para alcanzar a los rivales y no para innovar. Eso es el estado actual de WhatsApp.
Y bueno, estamos viendo una noticia que salió hoy de un acuerdo entre Google y Qualcomm, los que hacen los procesadores Snapdragon para teléfonos, en donde pues sería posible que los teléfonos Android puedan tener hasta 4 años de actualizaciones. Algo que sí ocurre en los teléfonos iPhone de Apple, pero que en Android jamás se ha visto, ¿no? Si acaso tienes 1 o 2 versiones de actualizaciones grandes en Android en un teléfono y pues ya eso es lo más que puedes llegar a tener. Luego está el tema de las actualizaciones de seguridad, pues otra cosa peor, ¿no? Porque pues algunos jamás reciben ningún tipo de actualización. Y esto lo que intenta es un poco pues darle seguimiento a eso que le llamaron en algún punto el Project Treble, o como se pronuncia, ahí sí les falló. Pero pues justo lo que buscaban era eso, que hubiera una mayor facilidad para actualizar los teléfonos Android, y creo que esto pues sienta un poquito más las bases para que eso sea una realidad, aunque pues no hay que emocionarse demasiado, porque a final de cuentas, aunque Google, que hace el software, y Qualcomm, que hace el SoC, que le llaman, ¿no? Que pues va pronto, por lo común le llamamos el procesador. Entonces sería el hardware y el software que hacen, pero hay otras entidades que se involucran en esas actualizaciones, y son las marcas de los teléfonos. Va a ser responsabilidad de los fabricantes el hecho de que liberen y actualicen los equipos, y también dependiendo del país pues también tienen que ver las operadoras celulares de que si mandan o no mandan las actualizaciones, con qué velocidad, si las liberan o no, etcétera. Entonces sí es una cadena muy grande, pero pues las bases que están sentando Google y Qualcomm pues son sólidas, de manera que pues no haya pretexto y que los consumidores pues les vayan pidiendo a los fabricantes pues que les manden su actualización, ¿no? Porque pues es posible y deben de dar ese soporte. Creo que es muy bueno que esto suceda, y un poquito, que tal vez sea también para otra ocasión, pero un poquito también me queda a mí pues la idea de que los teléfonos deben de durar más. Actualmente, como yo lo veo, hay muchos teléfonos que son cambiados porque la batería se degradó, pero en sí el teléfono sigue funcionando bien. O sea, no le fallan ni los botones, ni la pantalla, no se ha roto. También algo que ocurre muy común es que se dañe el puerto USB, pero sigue funcionando. ¿Y qué es lo que pasa? Pues es que ya no le dura la pila, se descarga muy rápido, se calienta, se pone lento, etcétera, pero eso es por un desgaste en la batería, y sustituyéndola pues se podría corregir, ¿no? El tema es que los fabricantes pues hacen los dispositivos de manera que no sea fácil el acceso a la batería, ¿no? Hay que abrirlo, a lo mejor llevarlo con un técnico, un servicio técnico, o uno mismo, si es muy habilidoso, podría hacer ese cambio, pero pues con el riesgo de romper el teléfono, tanto la carcasa, la pantalla, componentes internos, cables que están por allí, de hacerlo mal de alguna forma y que no quede del todo bien, que dejen de funcionar algunas características como lectores de huellas, etcétera, etcétera. Creo que sí, por allí voltear a ver un poquito lo que están haciendo compañías como la de Fairphone, entre otras, de que pues tienen como una política más accesible en cuanto a las reparaciones y en cuanto a las baterías. Creo que una de las cosas que se vuelve ya importante en la actualidad al elegir sobre todo un gama alta que te puede durar más tiempo es qué tan fácil es cambiar la batería. Pero bueno, eso seguramente lo estaremos tratando en otros programas. Y bueno, Among Us llegará en algún punto del próximo año a Xbox a través de Game Pass. Pues ya va a ser posible jugarlo en consolas. Me llama la atención porque justo era lo que yo creía que debería de pasar de este tipo de juegos como Among Us, que de repente se volvieron muy populares, un poco para mantener ese interés entre los jugadores, es liberar paulatinamente las versiones en las distintas plataformas, ¿no? Y entonces de repente ya tienes el lanzamiento en consolas de Xbox, ya también llegaste al Switch, entonces poquito a poco como que lo vas pichicateando un poco para alargar ese periodo en el cual la gente está entusiasmada por jugar tu juego. Entonces va a llegar a Xbox a través de Game Pass el próximo año, y seguramente va a tener esta
capacidad de crossplay, que pues ya sería entre iOS, Android, PC, Nintendo Switch y ahora las consolas Xbox. Y creo que eso está bien, a diferencia de Fall Guys, que pues así como subió, así cayó y nunca vimos versiones, por ejemplo, en Xbox, ¿no? Se quedó solamente en PC, solamente en PlayStation 4 y en móviles y en Xbox, pues se quedaron chiflando en la loma, en el Switch tampoco, entonces creo que eso fue lo que les falló a Fall Guys. Y a Among Us, pues parece que después de todos los problemas que tuvieron al principio de este gran éxito que tuvieron este año de qué es lo que iban a hacer, cómo iban a arreglar el código, cómo iban a agregar más contenido, pues parece que ahora sí ya se están asesorando bien, están tomando buenas decisiones y pues ahí está Among Us para Xbox. Y finalmente quería comentar que se está reportando en la prensa china que el Huawei P50, el próximo teléfono tope de gama de Huawei, llegaría con Harmony OS en vez de Android. Harmony OS, como ustedes saben, pues es un sistema operativo desarrollado por Huawei para sus dispositivos y pues se estrenaría en ese dispositivo, aunque también sería posible actualizar mediante OTA modelos como la MatePad Pro, Mate 30 Pro, Mate 30 y P40 Pro. Y el Huawei P40 que se lanzaría con el sistema operativo Harmony OS de fábrica. Hay ciertas diferencias en cuanto a la arquitectura de Harmony OS y Android, pero en un principio van a poder ser compatibles las aplicaciones de Android en Harmony OS, de manera que sea una transición un poco más suave para los usuarios. Entonces pues ahí está, es lo que ocurre con Huawei y esta apuesta de Harmony OS. Y pues la verdad, por lo menos en México y yo diría que en muchos lados que no son China, sí les pegó horrible, en el sentido de que, bueno, o sea, es obvio, pero en el sentido en que sí la gente se queja mucho en los comentarios dentro de las tiendas, en comentarios en Twitter, etcétera, de que no pueden instalar las aplicaciones de Google o que no pueden usar Play Store en sus teléfonos Huawei, ¿no? Entonces sí se necesita un montón de chamba en ese aspecto por parte de Huawei, en estar informando a la gente y estar solucionando, pues ahora sí que de uno por uno, ¿no? Los que se quejan que no pueden, de orientarles qué opciones tienen, ¿no? Porque sí, me he topado con gente que se me acerca y me dice, oye, tengo un dispositivo Huawei, no puedo instalar Netflix, por ejemplo. No sé si en algún punto ya está en la tienda de Huawei, seguramente sí, pero pues se quedaron ya con esa idea, ¿no? Y con esa frustración de que no pueden hacer las cosas como están acostumbrados. Y bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales y a este podcast. Todos los links los encuentras en dobledensidad.com y mi Twitter @luiseric. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.